Listo, el día de hoy vamos a empezar a ver como tal la ejecución de nuestro proyecto, ya habiendo visto lo que es el inicio, la planificación. Ahora tenemos que entrar a ver lo que es ejecución y también, bueno, ahí también vamos a ver dentro de la ejecución el control del monitoreo. Vamos a hacer nuestra primera revisión. Adicionalmente, pues les voy a complementar con unos videos que habíamos dejado pendientes la vez pasada de revisar sobre metodologías ágiles. Y la idea es ir complementando conforme vamos pasando con información de metodologías ágiles. ¿Listo? Vamos a hacer ronda de preguntas como tal y con eso daríamos como inicio a nuestra clase del día de hoy. Ok, entonces voy a proyectar como tal el video para que empecemos a revisar esta información. Con ustedes había quedado pendiente de revisar, habíamos visto, quería que me confirmaran si habíamos visto la definición de Kanban y el ejemplo de Kanban. Sí, profe, lo vimos en la clase pasada. ¿Sí es cierto? Sí, Sí. señor. Este de diferencia entre Scrum y Kanban no lo habíamos visto, ¿cierto? Creo que no No, lo no, señor. vamos a ver. Listo, bien, muchísimas gracias. Entonces arranquemos a ver este video, por favor. Scrum y Kanban, ¿cuáles son las diferencias? Agile, Scrum y Kanban se encuentran entre los marcos más notorios. Uno suele escuchar, quiero hacer ágil, vamos a realizar Scrum o Kanban, debido a que claramente aportan valor añadido con contextos específicos. Esto es relevante para tener en cuenta sus propias particularidades. Esta info resume las principales propiedades de las metodologías Scrum y Kanban. Scrum prescribe roles y no así Kanban. Scrum está basado en interacciones. En Kanban, eliges iterar si te sirve para cerrar una versión. En Scrum se usa el Black Log del sprint para visualizar las tareas. Entonces, si un equipo tiene una velocidad promedio de 10, usualmente no pondrá más de 10 puntos de historia en un sprint. En Scrum, el trabajo en progreso, Work in Progress, es limitado por la unidad de tiempo. En Kanban, el Work in Progress es limitado por estados de flujo de trabajo. Scrum, en general, no hace cambios en medio de una interacción. En el caso de Kanban, podemos agregar un nuevo ítem en alguna de las columnas, pero si estamos en el límite, tenemos que remover algún ítem de esa columna. En Scrum, cuando termina el sprint, los ítems se sacan de la pizarra y comienza un nuevo sprint. En Kanban, los ítems persisten hasta que estén terminados. En Scrum, se tiene un equipo con todos los conocimientos necesarios para completar los ítems de la iteración. En Kanban, no necesariamente hay un único equipo relacionado a un ítem. En Scrum, los equipos se estiman. En Kanban, lo decide el equipo. Ambos procesos están alineados con los principios y valores del Lean y el manifiesto ágil. Scrum prescribe priorizar el backlog. En Kanban podemos elegir algún esquema de prioridades. Scrum prescribe reuniones diarias de no más de 15 minutos. En Kanban, los equipos las hacen de igual manera, pero Scrum prescribe el gráfico de trabajo restante por cada iteración. En Kanban no es un gráfico que tenga que usarse. Ambos procesos trabajan simultáneamente sobre múltiples productos. En Scrum, con diferentes pizarras, y Kanban se diferencia de los productos en la pizarra. Kanban versus Scrum en pocas palabras. Aquí podemos ver cómo es Scrum más prescriptivo y Kanban más adaptable. Ambos son empíricos, es decir, que necesitamos experimentar con el proceso y adaptarlo a nuestro contexto. Uno de los puntos a tratar en Kanban es el límite de trabajo en progreso. Entonces, podemos experimentar comenzando con un límite de 1. O bien, si trabajamos en pareja y el equipo Kanban es de 4 personas, usualmente podemos tener 2 ítems en progreso. IT Service, su grupo asesor. Contáctanos en www.itservice.com.co. Bueno, ahí en esta primera definición que vimos de Scrum y Kanban, ¿cuál es el mensaje que quería transmitirles? Si ustedes se dan cuenta, Scrum es una metodología mucho más estructurada dentro de las ágiles, es una metodología estructurada para poder como tal llegar a realizar una entregable y como tal dar solución a un inconveniente o a un problema que tengamos dentro de la organización. Sin embargo, pues utiliza como tal temas de historias de usuario, como tal de utilizar los backlogs o mejor dicho, los backlogs pues son la recopilación como de los objetivos que vamos a querer como tal alcanzar. Y el Kanban
a su vez es mucho más flexible que el Scrum. Entonces se adapta mejor a la necesidad, uno puede hacer historias de usuario mejores, puede como tal utilizarla si quiere en una tarea puntual, si quiere en todo el proyecto, si quiere, dependiendo de la necesidad, lo que uno quiera como tal implementar, pues se puede utilizar. Kanban, valga la aclaración, sirve mucho para el tema de los emprendimientos. Y esta que vamos a ver a continuación, el famoso Scrumban, Scrumban también es una metodología muy buena para el tema de emprendimiento. Entonces, miremos este video también, por favor, y después les comento. Scrumban es algo bien interesante. Digamos que elimina algunos elementos, como por ejemplo el Scrum Master no existe. Hay una paridad entre todos los integrantes que hacen parte del grupo. ¿Cómo funciona? Lo primero como tal es que parte de un requerimiento, es decir, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a hacer un producto? ¿Se va a hacer un servicio? ¿Se va a mejorar un proceso? ¿O se va a depurar el mismo? Entonces, esa hace parte del requerimiento y es con lo que se inicia. Después de eso, se construye un backlog. El backlog es súper importante porque ahí se escriben absolutamente todas las tareas que tiene el equipo, se asignan las responsabilidades y se empieza a planear cuántos sprints van a hacer y qué tanto van a durar y cómo van a ser. Posteriormente empezamos con la parte de ejecución, es decir, el desarrollo del sprint. Y aquí hay algo bien importante porque este proceso también es iterativo. Entonces, el equipo aquí define cuánto tiempo se va a demorar. 1 semana, 2 semanas, la iteración y pues teniendo en cuenta el trabajo que se hizo previo en el backlog. Si usted no sabe lo que es un backlog, por favor, entre a nuestro canal y revise el video en el que explicamos lo que es el backlog. Cuando nosotros ya tenemos el desarrollo como tal, ya sea producto o servicio, pues empezamos a hacer pruebas de desarrollo con el usuario. Por ejemplo, si es el diseño de una interfaz o la interacción con el producto, como es su navegabilidad. Y eso nos permite a nosotros generar una revisión, es decir, validar con los usuarios. Si es necesario, se regresa a la iteración para determinar si lo que nosotros tenemos funciona o no funciona. Hay algo que es bien importante y es que muchas veces la gente no entiende que las metodologías ágiles son iterativas y cualquier proceso siempre se puede mejorar. O sea, yo puede que tenga un producto, puede que tenga un servicio que sea espectacular. Si yo lo estoy trabajando con Scrumban, con Scrum, con Kanban, con la metodología que sea, ese proceso siempre se puede desarrollar. Si nosotros pasamos la parte de revisión, pasamos a la parte del lanzamiento, que es cuando el cliente como tal recibe el producto, recibe el servicio. Pero ojo, acá hay algo bien importante. Recordemos que Kanban nos enseña siempre a mejora continua. Y la mejora continua puede identificar y decirnos que tenemos que regresar a la iteración para hacer el ajuste. Es muy probable que el desarrollo que nosotros tengamos es muy bueno, pero siempre se puede hacer mejor. Y eso es algo fundamental dentro del desarrollo y la construcción. Como conclusión, podemos decir que cualquier desarrollo con Scrumban es susceptible a ser mejorado. El éxito en el uso de la metodología depende de la sinergia y buena actitud que haya entre todos los integrantes que hacen parte del equipo. Y eso es súper importante porque cuando nosotros estructuramos y miramos el desarrollo que tenemos en cada uno de los diferentes elementos, pues necesitamos el apoyo de nuestros compañeros. Eso es muy importante, no tenemos que ser amigos, pero sí entendernos muy, pero muy bien. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Bueno, aquí que es importante y con lo que quiero que ustedes se queden, con esta gráfica, ¿qué sucede? Como su nombre lo dice, Scrumban es una mezcla entre Scrum, Kanban. Toma digamos que las mejores prácticas de las dos metodologías y las une para generar esta metodología que también es denominada una de las de mayor impacto al momento del, por ejemplo, si lanzamos un emprendimiento, pues esto es de altísimo valor. ¿Por qué? Porque de Scrum, por ejemplo, coge lo que es el concepto de backlog, las tareas, el sprint, que es desarrollar tareas puntuales en corto tiempo y lograr entregables. Y de Kanban, lo que decía como tal la persona, toma el tema de la mejora continua y como tal el seguimiento visual
eso es un plus, el seguimiento visual de los tableros. ¿Qué pasa? Como Kanban nace del sistema total productivo de Toyota, pues ellos todo el tiempo están mejorando en producción y como tal en sus procesos, y eso hace que sea la mejora continua. ¿Por qué? Porque es que la mejora continua se da mucho en manufactura, en la producción y en calidad. Entonces trae esa buena práctica de la mejora continua aplicada a proyectos y como tal a toda esta iteración para lograr mejores productos dentro de un proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué quería comentarles acá para que ustedes lo tengan? Y con esto, con esta explicación daríamos paso a la parte de ejecución. Miren que los requerimientos ya empiezan a estar, o sea, ya hacen parte importante y por eso yo les decía la vez pasada, hoy, ojo con los requerimientos, hay que entender bien qué es lo que se va a hacer, qué es lo que nos van a pedir, contra qué es lo que nos van a medir, porque si nosotros los requerimientos no los tenemos claro, pues créanme que por ahí se nos pueden meter y por ahí nos van a decir, usted me incumplió, usted no me entregó, usted, todo ese tipo de cosas son los requerimientos, lo que la gente espera que uno le entregue, ¿cierto? Entonces, importante en eso. Ahora, en un servicio, por ejemplo, usted, si el típico caso de llamar a un call center, ya sea de Claro, lo que sea, y dice, oiga, no me dieron la solución, entonces usted no tiene como tal su requerimiento satisfecho, y eso pues va a ser un problema, y usted va a llamar y se va a poner disgustado y como tal, entonces todo eso hace parte del servicio, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros como gestores de proyectos entendemos claramente cuáles son los requerimientos, qué es lo que nos va a servir para aprobar como tal el proyecto, vamos a entrar a organizar esos requerimientos en el famoso backlog o el organizador de tareas, donde este organizador de tareas nos va a decir, y ahí valga la aclaración, ahorita les muestro el tablero Kanban en una herramienta que es gratis y es muy buena. En esa, digamos que ese backlog, entonces me va a empezar a decir que está pendiente, que está en proceso, que voy terminando como tal. Y yo lo podría organizar, por ejemplo, si tengo un sprint planning, decir, oiga, lo voy a ejecutar entre 1 y 4 semanas máximo. ¿Para qué? Para poder tener como tal un entregable. Y ese sprint, el desarrollo de ese sprint, sería la ejecución como tal que tenemos aquí dentro de esta imagen. ¿Qué sucede? Nosotros debemos tener claro, y también haciendo alusión a lo que mencionaba como tal el autor del video, el proceso de las iteraciones. Todos los procesos que tienen metodologías ágiles hablan de iteraciones progresivas. ¿Qué es eso? Las iteraciones progresivas es donde nosotros entramos con un producto mínimo viable a hacer unas primeras como tal evaluaciones con clientes, con posibles usuarios, con equipos de trabajo y empezamos a tener retroalimentación de ellos. Empezamos a tener la retroalimentación, a ir mejorando, ir revisando, vamos mejorando. El concepto valga la creación de mejora continua y como tal, esa iteración se va a volver un testeo. ¿Qué es el testeo? Pues entrar a hablar con las personas y decirle, bueno, ¿qué le pareció? ¿No le gustó? ¿Es difícil de usar? ¿Es muy robusto, muy pesado, muy grande, muy pequeño? ¿Servicio malo, servicio lento, servicio...? Todo ese tipo de cosas nosotros las empezamos a evidenciar como tal dentro de un proyecto que tenga aplicación de metodología ágil. Y toda esa como tal, todo ese ciclo de ejecución, iteración y testeo, ¿qué va a hacer? Que al final nosotros como gestores de proyectos con nuestro equipo de trabajo nos sentemos a ver y hagamos una revisión, hagamos una validación y como tal un consolidado de todos esos ítems que empezamos a ver y que dijimos, oiga, hay que mejorar esto, hay que arreglar esto, quítele esto, póngale esto, entre y revise esto no está funcionando bien, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que dentro de ese ciclo, ejecución, iteración, testeo, revisión, si es preciso volver otra vez a la ejecución para hacer la iteración y llegar al tema del lanzamiento que ya es con un producto altamente, digamos que eficiente a los requerimientos y eficaz a los requerimientos que espera como tal el cliente, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo ideal es que aprovechemos como tal estos ciclos de repetitivos de fallar rápido y fallar barato. ¿Para qué? Para poder realizar un lanzamiento que efectivamente, como decimos entre comillas, la saque del estadio, ¿cierto? Y a pesar de eso, del lanzamiento que nosotros podríamos realizar, si ustedes se dan cuenta en esta línea punteada que sale del lanzamiento, vuelve a iterar. ¿Por qué? Porque puede ser que dejamos de percibir algo, dejamos de revisar algo,
y requiera nuevamente realizar un testeo y una revisión. Entonces, eso hace parte del ciclo de mejora continua y como tal iterativo que tiene Scrum, que tiene Kanban y que tiene como tal el proceso de mejora continua. ¿Listo? Entonces, es importante que tengan en cuenta esta metodología y que es una de las más usadas en el tema de emprendimiento, ¿vale? Teniendo en cuenta esta información, pues el día de hoy les doy la bienvenida a nuestro tema de, a nuestro tema de la ejecución como tal del proyecto, donde nosotros, pues en el tema de ejecución y control del proyecto, ¿qué vamos a encontrar? Si nosotros nos vamos como tal a las 5 fases de los proyectos normales, pues miren que ya vimos el inicio, empezamos a entender los requerimientos, empezamos a entender el problema, empezamos a entender el negocio del cliente, empezamos como tal a estimar los tiempos, a estimar los costos, empezar a sacar nuestros primeros cronogramas, empezar a hacer la línea base del proyecto, la línea presupuestal. En la planificación, pues todo lo que vimos, ¿cierto? En las clases anteriores, que empezamos a ver qué era lo que necesitábamos, las adquisiciones, los planes de comunicación, que debe tener el plan de proyecto, la gestión de los proveedores, el tema financiero como tal, todo ese tipo de cosas, el riesgo, todos los riesgos que vienen asociados y que pues definitivamente no todos son posibles de como tal de atender o de poder solucionar, evitar o mitigar, sino que algunos pues los vamos a ir descubriendo a lo largo como tal de la iteración de nuestro proyecto. Teniendo en cuenta todo eso, pues vamos a empezar aquí nuestra fase de monitoreo, control y la ejecución, donde ya aquí vamos a ver algo tan sencillo como es empiece a ejecutar cada una de las tareas del EDT que tuvimos. Ahora sí, arranquemos a hacerlas. ¿Listo? Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque si nosotros fuimos juiciosos, cogimos como tal el EDT, lo vimos, desglosamos perfectamente qué es lo que vamos a hacer, si nosotros cogimos el diccionario WS, lo diligenciamos correctamente, supimos como, oiga, mire, aquí hay que tener este requisito en cuenta, hay que tener este entregable en cuenta, este entregable apunta al objetivo tal o al hito tal, tenemos como tal que esto va a impactar en tanto tiempo, tanto costo, a cuál de las actividades predecesoras, antecesoras, y como tal tenemos todo eso, pues ya ahorita es empezar a asignar recursos y empezar como tal a hacer la tarea muy juiciosos. Entonces, arrancando de la fase anterior de la ejecución del proyecto, ustedes se acuerdan que nosotros la anterior vez en la planificación cerrábamos diciendo que ya tenemos los cronogramas, como tal, los planes del equipo, teníamos el EDT, los documentos, todo eso, y ya nos dieron como tal digamos que el permiso, la luz verde, para empezar a ejecutar como tal nuestro proyecto. Entonces, en esta fase, pues importante, y antes de empezar como tal la ejecución, sí es importante entender este tema de las metodologías ágiles. Y valga la aclaración, de aquí hasta que terminemos, la idea es poder como tal ir complementando la información que nosotros vemos acá con videos complementarios, con información. ¿Para qué? Para que ustedes tengan como tal el conocimiento de decir, ah, mire, por lo menos yo sé que es una metodología ágil, para qué me sirve, qué es lo que pues, me intentan decir con eso de metodología ágil y cómo me puede impactar dentro del proyecto. Entonces, aquí inicialmente, en el tema de la ejecución, quiero antes revisar el tema de la agilidad, el manifiesto ágil. Entonces, trayendo aquí a colación estos dos autores, el manifiesto ágil, ¿qué nos dice? Nos dice, oiga, uno debe, o bueno, digamos que el manifiesto pone en premisa, pone como tal en premisa a los individuos e iteraciones, a un software funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta ante todo cambio. ¿Qué quiere decir esta primera fase? Individuos e iteraciones.
Los manifiestos ágiles nacen en digamos que con la necesidad de poder resolver los problemas del cliente y de poder como tal resolver no solo sus problemas, sino como todas sus frustraciones que pueden existir frente a un proyecto. Pero como tal, el producto, el proceso no es el importante, sino las personas que hacen como tal el proyecto. ¿Por qué? Porque en sistemas tradicionales lo que siempre sucedía era, sea como sea, cumpla con el objetivo, sea como sea, cumpla con el requerimiento, no importa las personas que tenga que poner, no importa el tiempo que deban quedarse, no importa nada de eso, solo entregue, ¿cierto? Entonces ahí digamos que las personas no se les daba como tal el valor, la importancia que deben tener y deben ser dentro de un proyecto. Entonces aquí ya los individuos y las iteraciones se vuelven más importantes, se les da mayor realce, mayor valor. Y por eso es que nosotros mirábamos en Scrum que se hacen las reuniones de 15 minutos y se le pregunta a usted dónde está, qué está haciendo, cuál es su problema, cuénteme, ¿sí? También nosotros mirábamos, por ejemplo, en el tema de las iteraciones que son equipos altamente autodirigidos, que tienen un conocimiento y una experiencia muy alta. ¿Por qué? Porque eso también es el secreto de estas metodologías ágiles. El sencillo hecho de que no hay que andar jalando a nadie para poder hacerlos entregables, sino que cada uno es responsable como tal de sus funciones. Entonces, miren el poder de como tal, de este manifiesto ágil cuando empieza a darle a las personas, individuos e iteraciones, el nivel y el peso que deben tener dentro de un proyecto. ¿Qué es otra cosa importante? Por ejemplo, en el tema de los manifiestos ágiles como tal y de la metodología ágil, nos dice, oiga, los equipos son independientes. ¿Sí? O sea, digamos que el Scrum Master o la persona, el gerente de proyectos, pues sí, está hablando con ellos, pero ellos toman sus decisiones. Entonces, en agilismo, cada uno de los grupos de 5 o 6 personas, porque en un grupo de agilismo puede haber, pues bueno, el número recomendado es de 2 a 9, que esté dentro de eso, porque a partir del 9º ya empieza como tal a decir, bueno, a pesar de que usted sea muy bueno, ya siente que la demás gente lo está jalando, entonces se pierde como tal ese concepto de agilismo y responsabilidad. Entonces, las iteraciones toman su peso por estas razones. Software funcionando. ¿Qué es lo que dice allí? Bueno, digamos que el agilismo nace por funciones como tal de IT, de Information Technology y Software, desarrollo como tal de software, y pues inicialmente, porque las personas como tal que lo manifestaron por allá en los años 2000, esto nace por allá en el año 2000 en Estados Unidos, para poderle dar solución a todos los temas que estaban pasando en el desarrollo de software. ¿Por qué? Porque hacia el año 2000, Microsoft, con su lanzamiento del Windows, digamos, 98, Windows 2000, todos esos Windows que vimos al arranque del milenio, tenían que darse solución rápidamente a todos los problemas que iban saliendo y digamos que las metodologías tradicionales no daban como tal abasto para poder dar solución a eso. Por eso es que ellos hablan aquí de un software funcionando. ¿Y qué es eso? Que la persona o digamos el método como tal va a estar todo el tiempo entregándole a usted situaciones, cosas, respuestas y entregables. ¿Para qué? Para que con colaboración en el cliente, valga la aclaración del tercer punto, vayan viendo si se adapta a lo que realmente se necesita o si hay que hacer algún ajuste. ¿Por qué? Porque como antes, si ustedes recuerdan, y lo que miramos en la vez pasada en las metodologías, la tradicional, usted ve el problema hasta el final, aquí el problema va surgiendo conforme va avanzando el proyecto y no se puede esperar hasta el final para solucionarlo, sino que toque irlo solucionando en el momento. Entonces, ese software funcional, digamos que ahí sí cueste lo que toque hacer con las personas, traiga equipos, meta el sprint, sáquelo, entregue, vuelva, itere, salga, vuelva, itere y entregue hasta que el software funcione de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿sí? Entonces aquí también se da un tema del cliente, pues valga la aclaración, tiene la razón y entonces por eso en ese cliente tiene la razón, en ese concepto, pues se mete como tal al cliente para que el cliente también sepa de primera mano qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y si él quiere algo adicional, pues que esté ahí pendiente y vaya pidiendo. ¿Para qué? Para que salga como tal el software funcional. Y a su vez, el tema de respuesta ante el cambio, pues ¿qué hace?
hace que los grupos de trabajo o los gestores de proyectos que se empiezan a basar en metodologías ágiles puedan tomar respuestas rápidas ante posibles cambios que puedan surgir. ¿Qué pasa? Importante tenerlo en cuenta y se me había olvidado en el video anterior mencionarles. Por ejemplo, Scrum, una vez arranca el sprint, él no permite como tal cambios dentro de su proceso de ejecución. Pero, por ejemplo, Kanban sí, porque como Kanban al eliminar el sprint es más flexible, entonces él sí puede responder mejor al cambio. Por eso Kanban y Scrumban son tan buenos para el tema de emprendimiento. ¿Por qué? Porque es que en un emprendimiento los problemas salen a todos los días, a todo el tiempo, y uno no sabe cómo reaccionar, entonces ellos se adaptan mejor, ¿cierto? Entonces miren cómo nos puede servir ese tema. ¿Listo? Entonces, esas 4 cosas del manifiesto ágil hacen que sobrepesen al proceso y herramientas, lo que yo les decía, que antes se decía, no, como sea, saquen procesos, utilicen lo que tengan que utilizar, pero entreguen, ¿sí? Y hágale y mire a ver cómo hace, y las personas, y el software, y los requerimientos del cliente, ajá, pero hay que entregar un proyecto, y entonces, ¿qué hacía eso? Entonces aquí, documentación exhaustiva, entonces, oiga, nosotros no utilizábamos las herramientas informáticas, sino que ahora toca que el documento escrito, porque la norma dice que si no hay documento escrito, que entregándoselo al cliente en la mano, no puede avanzar el proyecto. Entonces, claro, el manifiesto ágil empieza a eliminar todos esos, digamos que esos stoppers, todos esos inconvenientes. ¿Para qué? Para que vaya fluyendo mejor la información. Por eso es que aquí ya se vuelve muy importante el tema de los tableros visuales, todo lo que es tableros ágiles, el Scrum Board, el Kanban, el tablero Kanban, todo eso hace que ya como tal uno pueda ver de primera mano y decir, vea, que esto es lo que está pasando. Ya no necesito como tal de un manifiesto, de un documento escrito, físico, lo que sea, para poder ejecutar, sino que ya voy viendo cómo va el proyecto, ¿cierto? También, ¿qué pasa? Y este es un punto importante que tenerlo en cuenta cuando se trabaja con metodologías ágiles, tema de la negociación. Es verdad que uno negocia y llega pues a ciertos puntos y en ciertas aclaraciones dentro de la negociación, pero muchas veces la metodología ágil, como busca trabajar en colaboración con el cliente, se vuelve un tema de, digamos, entre comillas, parcería, que dice, oiga, yo le puedo ayudar, o sea, si usted me dice a tiempo, yo le puedo ayudar. Y venga, le puedo dar la mano y hagamos este trabajo más en conjunto, más como equipo, no usted por allá, yo por acá, no, sino que miremos a ver cómo podemos solucionar y sacar el mayor valor para que usted tenga como tal su satisfacción plena dentro de su proyecto. Entonces, es un hilo fino, ¿sí? Que se da entre la negociación contractual y el tema de la colaboración del cliente, ¿cierto? Ahí hay que estar muy bien alineados cuando uno empieza a utilizar metodologías ágiles y poder decir, oiga, yo voy a utilizar metodología ágil dentro de la negociación, voy a necesitar que alguien de ustedes esté todo el tiempo conmigo y estemos trabajando en conjunto. Eso sí tiene que quedar muy claro desde el inicio, porque si no se puede dar para malentendidos. Entonces, pero sí está pensado en que esa colaboración con el cliente pues haga que los resultados sean mucho mejores. Y el tema de seguir un plan, claro, como estamos dando respuesta a los cambios que van surgiendo de repente, va saliendo un cambio, va saliendo un cambio, coge esta historia de usuario, desarróllela, implementela, hágale. Claro, aquí un plan se puede volver un poco más complejo de manejar. Debe hacerse, pero se puede volver un poco más complejo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en las tradicionales, seguir el plan si era, digamos que, imperativo. Y si uno se salía del plan, pues eso puede generar inconvenientes. En ágiles, brinda la posibilidad de poder abrirse como tal y poder reaccionar a los ambientes cambiantes que pueden haber dentro del proyecto, ¿sí? Importante entender ese tema del manifiesto ágil. Ahora, el tema de iterativo e incremental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros decimos iterativo, es que puede volver otra vez a su inicio, revisarse y lanzarse, y puede volver a su inicio, revisarse, lanzarse, las veces que sean necesarios para poder alcanzar el resultado esperado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cada vez que nosotros hacemos ese ciclo repetitivo, la idea es ir
alcanzando algo, logrando algo, viendo algo que está diferente y que nos puede ayudar a generar mayor valor. Sí, porque si nosotros hacemos un ciclo, no sé, por ejemplo, inyectamos una pieza y decimos, uy, nos salió mal, y volvemos y la inyectamos de la misma manera, pues nos va a salir la misma pieza. Entonces la idea es que inyectamos la pieza, por ejemplo, en un molde, y decimos, listo, me salió mal, ¿qué podemos hacer? Presión de cierre y temperaturas, listo, cambiémoslo, volvemos y probamos. Ah, mire, ya pasó algo, están mejores, pero sigue saliendo, no sé, con temas de superficiales, listo, pula y mantenga las mismas presiones y la misma temperatura. Ah, mire que iteramos, salió mejor, y así sucesivamente para poder lograr como tal nuestro mejor entregable. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Si decimos iterativo e incremental, entonces miren que ya entran los criterios de participación del cliente y transparencia para que pueda guiar de manera regular los resultados del proyecto. ¿Qué quiere decir? El tema de agilismo se basa mucho en la confianza, ¿cierto? Si nosotros escondemos las cosas, que no, uy, no, es que no puede ver, es que se pierde el concepto de agilismo. Entonces, por eso es que es tan importante que toda la organización se mueva al ritmo del agilismo, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Pues que todos hablemos la misma información, todos conozcamos la misma información, que las decisiones que se tomen en las reuniones se hacen todos con la misma información y no con cosas escondidas. ¿Listo? Y ese es uno de los factores y rutas críticas de éxito de las metodologías ágiles. Cuando se pierde algo, cuando se pierde la disciplina de eso, pues ya no es una metodología ágil, sino ya es algo, hay un monstruo, un Frankenstein que intenta ser ágil, pero pues no lo es y no espera como tal los resultados. Por eso a veces puede ser tan complicado moverse en metodologías ágiles. Y esa participación y transparencia, ¿qué hacen? Entonces lo que dice acá, hacer entregas cortas y regulares cada 2 o 4 semanas para obtener retroalimentación e irse acercando a las expectativas del cliente. Entonces, claro, si nosotros realizamos nuestro trabajo de las 2 a las 4 semanas, pues empezamos a ver, mire, estamos logrando esto, mire, se entregó esto, como tal se da retroalimentación al cliente y así se hace el trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces miren aquí el comparativo. En tradicional, como tal, el cliente iba por su lado y la empresa iba por otro. Y al final nos encontrábamos y teníamos inconvenientes. Como tal, en el iterativo, en el ágil, en el incremental, el cliente como tal y el equipo van saliendo, pero aquí ya este simbolito que hace, que todo el tiempo estamos interactuando, cliente proveedor de servicios de proyectos, cliente proveedor de servicios, y esto hace que vaya mejorando hasta que logremos el producto que el cliente tiene como tal sus expectativas y su necesidad. ¿Listo? Entonces miren que hay un proceso iterativo incremental. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces, a partir como tal de ese concepto de agilismo, a partir de ese concepto iterativo incremental, tenemos los 12 principios de la agilidad. ¿Qué dicen los 12 principios de la agilidad? Satisfacción del cliente, por encima de todo. Bienvenidos los cambios en los requerimientos, ¿sí? Permite la flexibilidad, alta flexibilidad de los cambios para podernos adaptar a lo que quiere el cliente. Entrega del producto frecuentemente. Todo el tiempo estamos haciendo entregables, cogemos los objetivos, los desglosamos, hacemos tareas, volvemos, los ponemos, volvemos, iteramos, volvemos y trabajamos, solucionamos, ¿sí? Colaboración diaria, los famosos sprints dailies, que son las reuniones de 15 minutos en la mañana, donde se coge a cada uno y se le pregunta cómo están, ¿sí? O la reunión en el tablero visual de Kanban y decimos, listo, miren, hay esto, usted va en esto, ¿algún problema? Listo, arranquen. Colaboración diaria, colaboradores motivados, y esto sí es muy importante. ¿Qué pasa? En colaboradores motivados, sí es verdad que como tal la teoría dice, oiga, automotivados, personas de alto conocimiento, alta responsabilidad, que autocontrol, inteligencia emocional. Es importante que el gestor de proyectos que utilice la metodología ágil
coja como tal el proyecto y empiece a comerse a pedacitos. ¿Para qué? Para poder tener victorias tempranas y que la gente no se desanime. Porque cuando nosotros no hacemos eso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si esperamos un resultado hasta el final, pues la gente se va a empezar a desanimar en el camino. Y al final, pues ya todo el mundo no le va a tener el mismo entusiasmo que con el que empezó. Y los resultados no van a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, si usted coge y hace como tal el desglose de las tareas y dice, ay, vamos a alcanzar esto, mire que, no sé, si es el desarrollo de una web, ya tenemos como tal la primera página del login y va a entrar a un marketplace, entonces ya tenemos los links para el marketplace, ya usted puede ir, digamos que capturando lo que quiere, puede ir todos esos paso a pasos son, digamos que victorias tempranas, donde los colaboradores van a estar todo el tiempo, uy, mire, sí, ya quedó implementado, mire este tema, mire este otro, pam, 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 y se van a quedar como tal motivados. Es una estrategia más de manejar personal que otra cosa, ¿listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Comunicación cara a cara, siempre los equipos deben estar, o sea, digamos, ahorita por pandemia, pues uno se conecta, habla por la cámara y ya. Pero digamos, si ya fuera un tema como tal en la oficina, siempre los equipos deberían estar ahí cerca para poder desarrollar el proyecto y en las reuniones también ahí de pie, todos juntos, está lo que decían, pues lo que mirábamos también en el video, decían, oiga, no es un tema de que todos seamos amigos, pero sí por lo menos que tengamos ahí una relación muy cordial y que nos podamos apoyar unos a otros. Que si llega a existir la camaradería, excelente, sería muy bueno. ¿Por qué? Porque eso hace que los equipos trabajen con una mejor sinergia. Pero si no, bueno, pues por lo menos el tema de cordialidad, ¿listo? Igual hace parte del gestor de proyectos identificar ese tipo de cosas. Medición del avance del proyecto completado, pues nosotros podemos coger el tablero Kanban y decir, oiga, estas tareas van pendientes, estas tareas están en progreso, estas ya están terminadas, ¿cómo vamos? Tenemos 5 represadas o 10 represadas y solo hay 2 en proceso y hay 3 terminadas. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el stopper? Y como tal empezamos a revisar las mediciones. Promover un ritmo sostenido todo el tiempo, entonces nosotros debemos decir qué vamos a entregar esta semana, este es el entregable y siempre mantener el mismo ritmo. ¿Para qué? Para que la gente igual sienta el compromiso, sienta un poquito la presión y puedan realizar como tal el entregable. ¿Listo? Atención a la excelencia, pues la calidad de las personas que trabajan bajo metodologías ágiles es impresionante porque todos tienen una alta como tal eficiencia y rendimiento y compromiso con el proyecto. Simplicidad es esencial, sí, al momento de ser flexibles, hace que uno sea muy simple para poder dar como tal una solución, que la solución sea funcional y que responda a las necesidades del cliente, ¿cierto? Nada complejo, sino más bien algo útil y rápido que la persona pueda utilizar. Equipos autoorganizados, pues lo que hablábamos, que se dirijan muy bien, que sean responsables y que no toque un policía detrás de ellos como tal revisándolos y reflexionar en la mejora continua. Entonces, lo que les decía del tema de gestión de calidad y la manufactura y Toyota y todo eso, mejora continua. ¿Qué podemos hacer mejor? Podemos hacer las retrospectivas dentro del sprint, al final como tal del sprint, la retrospectiva al final del proyecto, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos quitar, qué debemos poner. ¿Listo? Esos son los 12 principios de agilismo que vamos a encontrar dentro de un proyecto. Teniendo en cuenta eso, ¿qué pasa? Aquí digamos que hay un ejemplo y también aquí pues lo vemos en comparación entre el tradicional y el Scrum. ¿Y qué es para entender qué? Miren que el tradicional desarrolla todo y hasta el final vemos como tal el resultado. Hasta el final está hecho. Bien o mal, al final está hecho. En Scrum vemos que el sprint 1 me hace un entregable, el sprint 2 me hace un entregable, el sprint 3 me hace un entregable, 4, 5, N, y al final vamos a tener un proyecto mucho más acertado a lo que espera como tal el cliente. Entonces, miren, falle rápido, falle pronto, entregue rápido y mire a ver cómo puede ir avanzando en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. ¿Para qué? Para al final poder tener como tal un entregable definitivo y de total satisfacción. ¿Por qué? Porque se supone que a lo largo de todo este proyecto, de esta línea continua,
el cliente ha estado inmerso y sabe qué es lo que está pasando y qué es lo que espera tener. ¿Listo? Entonces miren aquí un poco el tema de comparativo entre las metodologías ágiles y tradicionales. ¿Qué pasa? Y para que lo tengan en claro, no es que las tradicionales sean malas todas, no. Todo depende usted a dónde le apunte, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, unas sirven para, por ejemplo, proyectos de construcción, manufactura, como tal, cosas más complejas, y otras para unos contextos diferentes que son los de Information Technology y Software, ¿sí? Entonces, mucho ojo al momento de poder hacer como tal esa segmentación de sus sectores donde quieran utilizar esto. Ahorita les voy a mostrar una propuesta que precisamente la he estado validando en estos días con alguien que también sabe mucho de proyectos y me decía que sí es viable. Entonces, esa propuesta yo se las quería compartir, que es una recomendación muy buena para poder manejar proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, dentro como tal ya del proceso de ejecución, ¿qué vemos aquí, que en este mapa conceptual? Vemos que ya hay como tal los objetivos y la aprobación del proyecto. Entonces sabemos para dónde vamos, ¿sí? Sabemos cuáles son nuestras tareas, sabemos como tal que ya nos aprobaron y que debemos empezar ya la ejecución. Entonces, el gestor de proyecto junto con el equipo líder se reúnen y dicen, listo, vamos a coger como tal nuestros 3 principales herramientas para poder hacer este proyecto. El EDT, el desglose de actividades, el cronograma y el presupuesto. ¿Sí? Hagan de cuenta que esta es nuestra línea base. Contra esto es lo que se va a salir adelante o no el proyecto. Si vamos bien, pues excelente. Si no, vamos a tener problemas. ¿Listo? Entonces, cogiendo el equipo líder, estas 3 cosas, va a empezar como tal el ciclo que vemos aquí. ¿Cuál es el ciclo? Entonces, donde nosotros pues ya si ya hicimos como tal la planificación, pues ya sabemos que hay que coordinar actividades y recursos. Entonces, ¿cuál va a ser el recurso? ¿Cuál va a ser la tarea 1? ¿Cuál va a ser la tarea 2? ¿Cuál va a ser la tarea 3? ¿Qué recursos necesita? ¿Qué entregable necesita? ¿Cierto? Ya lo tenemos identificado, porque eso lo hicimos durante el EDT. Entonces, entramos como tal a hacerlo. El paquete de trabajo, entonces, ¿qué personas necesito? Ya las asigno como tal. Les digo, bueno, usted, van a entregar la actividad 122, por ejemplo, o la historia de trabajo 1, o lo que tengamos que entregar, y son los que van a trabajar como tal dentro de ese proceso. ¿Qué toca hacer? Detectar y gestionar desviaciones. ¿Qué pasa? Entonces ahí es donde empieza el trabajo muy juicioso del gestor de proyecto y digamos si es una metodología ágil del Scrum Master y si tiene alguien pues designado, algún supervisor o algo, también entra como tal parte del proceso, donde empieza a decir, oiga, yo tengo una ambigüedad, me voy por aquí, me voy por allá, ¿qué hago? Entonces como tal, empieza a revisarlo dentro de los equipos de trabajo y decir, ven, bueno, entonces tenemos esto, pero esto me afecta en calendario esto, y esto me puede funcionar así, y esto podría yo empezar a evaluarlo de esta manera. ¿Qué opina el equipo? No, mire tal cosa, mire, traiga un experto, mire, compre estas cosas, empiece a hacer pruebas de esta manera, y como tal, el resultado después de toda esta actividad es informar a los interesados. ¿Por qué? Porque la idea es todo el tiempo estar informando a las personas interesadas y decirles, señores, encontramos el problema en el desarrollo de la línea, no sé, 2500 del software, que es la que nos permite cerrar la pasarela de pagos dentro de un marketplace. Necesitamos como tal realizar una revisión con la gente más experta para poder dar solución al problema y poder, no sé, darle e informarle la siguiente semana al interesado que lo logramos o no. Listo. Esa es como tal la detección y la gestión de las desviaciones y tomar acciones rápidas, para poder ir tomando como tal puntos en el asunto. También, ¿qué vamos a hacer?
Control, gestión del cambio y retroalimentación. Todo el tiempo entonces empezamos a controlar, empezamos a medir, empezamos a ver cuál es la desviación, dónde podemos ver el riesgo y volvemos y revisamos y tomamos la decisión. La idea es que lo que yo siempre les mencionaba, ojo con el riesgo, no asuman riesgos que no estén dentro de su alcance, ¿sí? Siempre miren que si ven algo que no les cuadra, algo que no saben, algo, intérese, documentese, lea, pregunte, digan, todo, llénense de información. Créanme que eso va a ser, es mejor preguntar 1000 veces a que pues, ir a tener inconvenientes porque se tomó una decisión y faltaba algo. Eso es algo muy importante y miren que muchos documentos, muchos libros lo dicen. Los proyectos se caen por una decisión mal tomada, por un riesgo mal gestionado, ¿sí? Entonces eso es muy crítico al momento de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Implementar acciones correctivas. Siempre debemos estar pendientes como gestores de proyectos de cómo va el proyecto, cómo va el avance, cómo va el cronograma, las actividades, el presupuesto. Y si pasa algo, pues levantar la mano y decir, uy, mire que pasó esto, pasó el otro, pasó aquello. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder tomar acciones. Es verdad, no todo el tiempo uno puede planificar perfecto y todo sale de acuerdo a lo que sabemos. Siempre hay imprevistos. Pero la idea es poder saber qué acciones correctivas hay que hacer o qué contingencias hay que hacer. Entonces aquí volvemos a un tema del tema de riesgos. Si nosotros identificamos el riesgo claramente, pues vamos a saber cuál fue la contramedida, ¿sí? La idea, pues obviamente es que nosotros podamos ver qué es lo que nos puede salir mal en un comienzo, pero si no, pues también estar pendientes de cómo poder solucionar de acuerdo a lo que suceda. Monitoreo, seguimiento y control. Todo el tiempo nosotros como gestores de proyectos debemos estar con miles de ojos en todo lado, en los equipos de trabajo, en el cronograma, en el presupuesto, en las actividades, en los entregables, cualquier tipo de situación, la ruta crítica, ¿sí? Todo este tipo de cosas van a hacer que nosotros podamos tomar como tal las acciones pertinentes en el momento indicado. ¿Listo? ¿Qué pasa? Inclusive en los sprints puede haber un problema súper complicado en el tema de agilismo. Entonces, si uno como gestor de proyectos puede mover los requerimientos o los recursos para poderlo solucionar, bienvenido. Por ahí nos toca como tal tomar acción y poder solucionar. Y mucho ojo con esto, los plazos límites. Los plazos límites son muy importantes para saber en qué fecha va a ser, cuánto tiempo tengo y si llego o no, ¿sí? Si nosotros decimos, no, eso, hágale tranquilo que eso llegamos y no llegamos, se le convierte en un inconveniente grandísimo. Y ahí le toca salir a dar explicaciones y pues si hay temas contractuales, pues se puede volver tema contractual. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, los plazos límites. Por eso el cronograma, ¿sí?, se vuelve importante para nosotros poder controlar esto y decir, ojo con esta actividad, ojo con esto, pilas con esto que no nos vaya a llegar a mal tiempo, o si importamos algo, si tan, X o Y cosa. ¿Listo? Ese es como tal, a grosso modo, el resumen de la ejecución de un proyecto. ¿Listo? Y aquí, sí quiero que le echemos detalle. ¿Qué pasa? Esta es la propuesta que yo les decía de la metodología combinando un poco de Scrumban y tradicional para coger como tal lo mejor de 3 herramientas y poderlas bajar y poderlas como tal fusionar para poder hacer como tal el proyecto que queremos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en tradicional manejamos como tal estos 3 requisitos, el EDTEL, cronograma y el presupuesto. Entonces tenemos el cronograma, la línea como tal de presupuesto y tenemos el desglose de tareas, ¿cierto? Esto es lo que vamos a encontrar, el proyecto, sus tres objetivos, sus entregables o sus hitos y como tal vamos a empezar
a ver qué podríamos hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a entender esto? En este tema, nosotros, digamos, tenemos el proyecto acá como tal. Esta va a ser nuestra línea base. Y vamos a coger el EDT del proyecto y lo vamos a desglosar en las actividades que tenemos, ¿sí? Entonces, el proyecto, objetivo 1, 2, 3, o hito 1, 2, 3, compuesto del 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Y aquí, ¿qué tenemos que, o qué debemos tener en cuenta? La propuesta es utilizar, sí, aquí en esta parte inicial es la parte como tal de tradicional, ¿listo? Donde nosotros hacemos nuestra planificación, nuestro cronograma, nuestra actividad, sabemos qué hay que hacer, tenemos nuestro presupuesto. Pero ya en la ejecución, esto es ejecución como tal del proyecto, ya empezamos a coger todo lo que es las buenas prácticas de Scrum, metodología ágil, donde nosotros aquí cogemos y decimos, oiga, ¿qué actividades yo puedo empezar a ejecutar inicialmente o cuáles puedo darles prioridad? ¿Sí? Por eso le pongo el 1, 2, 3, darles prioridad dentro de mi ruta crítica para poderlos cumplir en tiempos más cortos. Y de esta manera poder entrar como tal a decir, oiga, no sé, la actividad 1, 2, 2 y 2, 3, 1 las voy a meter a un sprint, ¿sí? Para poder como tal ejecutarlas y sacarlas de acuerdo a esto. ¿Qué es esto? Entonces, miren, por ejemplo, la actividad 1, 2, 2 está compuesta por la actividad 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3 y la 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2 y 2, 3, 1, 3. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a tener dos sprints. Entonces, el sprint, este primer sprint del 1, 2, 2 y el sprint 2, 3, 1, compuesto por estas actividades. Y entonces nosotros vamos a decir, listo, en nuestro sprint backlog, miren que aquí es el tema del producto como tal, y este es el tema del sprint o del desarrollo de la tarea. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? A nuestro sprint backlog vamos o van a entrar todos los, digamos que todas las lecciones aprendidas o los puntos o requerimientos que necesitamos desarrollar. ¿Que cuáles son? Requisitos, diseños, análisis, prototipos, consumibles, tiempo, personal interno o contratar, multidisciplinario. Que requisiten todo esto para poder empezar entre de 2 a 4 semanas, realizar como tal actividad y todos los días de 15 a 30 minutos realizar como tal el sprint daily para poder dar solución a problemas, para poder empezar a ver cómo vamos avanzando, mediante un tablero Kanban, ver cómo va el avance, el que está en pendiente, en progreso o que se está cerrando, ¿sí? Durante las reuniones, el gestor de proyecto le va a preguntar a las personas del equipo qué hizo, qué hará y qué problemas tiene, ¿sí? Y como tal, se irá viendo un progreso. ¿Para qué? Para que cuando llegue aquí al tema de terminado, puedan haber como tal revisiones del tema de la persona de gestión de calidad, ¿sí? Y la persona de gestión de calidad pueda decir está bien o está mal contra requerimientos. De igual manera, ver la velocidad como tal de la actividad con esta tablita que dice, oiga, ¿cómo vamos en días? Pam, 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 vamos avanzando, vamos entregando. O si, por ejemplo, nosotros decidimos aquí darle, por ejemplo, no sé, la actividad 1221 tiene mayor peso, le vamos a dar, digamos que vamos a manejar 100 puntos. Entonces, esta tiene 40 puntos o 50 puntos, esta 30 y esta 20. Entonces decimos, oiga, ¿cómo me voy consumiendo yo esos puntos? Entonces arranco a decir, tengo 100 puntos, acabé la actividad 1, tengo ya 50 puntos menos, entonces voy bajando, voy en el tiempo, tengo los 30 puntos más, tengo los 20 más y así como tal para lograr terminar el sprint, ¿sí? Y eso entregan, o más bien, sí, realizando una entrega
para que las personas puedan ir revisando si están bien en montaje, si está bien en calidad, si está bien como tal en, si no estoy mal, este también es para cliente. Este ya después les consigo el UAT. Listo, entonces como tal tener una entrega dentro de esas iteraciones, ver cómo va el avance, ir controlando los equipos y así poder ir entregando como tal el sprint 1.2.2, el sprint 2.3.1 y después que vayan entrando como tal el 1.2.1, el 2.3.2, el 3.2.1 e ir desarrollando como tal la ejecución del proyecto. ¿Para qué? Para que nosotros al final de esta ejecución, de este sprint, podamos dar una retroalimentación de qué se hizo bien, qué se hizo mal por cada uno y después poder hacer una retroalimentación general del proyecto, ¿sí? ¿Qué pasa? Importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué este está en rojo? Esta actividad está en rojo porque puede ser una actividad que tengamos de ruta crítica y que tenga alguna actividad que sea demasiado importante y que nosotros debamos tenerla en cuenta, como que un requisito legal, un requisito de laboratorio, un cumplimiento específico de requerimiento del cliente, todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Si nosotros, bueno, digamos que la podemos ir ejecutando dentro del sprint, pero si dentro de este sprint no previmos que hay un requerimiento crítico, esto nos puede estar impactando como tal las entregas y nos puede estar impactando el proyecto. Entonces, miren cómo aquí se mezclan todos los conceptos que hemos visto para poder tener este mapa conceptual de cómo poder abordar un proyecto. Tenemos tradicional, tenemos como tal Scrum con los backlogs, tenemos por acá Kanban, ¿sí? Tenemos ruta crítica, miren que todo lo que tenemos que ver. Y como tal tenemos entregas, ¿cierto? ¿Para qué? Ah, bueno, y entonces esto también es importante. Existe restricción de la tarea. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando el sprint y tenemos una actividad que dependa de, no sé, de un laboratorio, pues tenemos una restricción, ¿sí? Mire, entonces que ahí nosotros también debemos tener en cuenta ese tipo de cosas. Y todo esto sería la manera como nosotros podríamos irnos comiendo de a pedazos como tal el proyecto y cómo podríamos ir ejecutando. ¿Para qué? Para poder dar como tal un entregable a nuestro cliente, ¿sí? Mírenlo con detalle y en este punto a mí me parece muy importante, quiero preguntarles dudas, preguntas, inquietudes o cómo lo ven. O se me durmieron, o se me asustaron. Yo creo que lo segundo, profe. ¿Se me asustaron? No, 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 no se me asusten. Asustados, profe. Eso ya se creció. Ese Se es el creció el tema. enano. Se creció el enano. Lo que pasa es que los proyectos generalmente uno sabe el nombre, pero todo digamos, lo que hay detrás requiere de una cierta técnica para poderlo ejecutar de una manera correcta, ¿sí? Entonces, miren que esto, si ustedes así como lo ven, dicen, uy, juepucha, ¿esto qué es? Pero mire que es un paso a paso, que es como poder ir segmentando el proyecto por partes para poder ir ejecutando tareas de una manera, digamos que rápida, pero a su vez consistente y pues que entregue el valor que se espera, ¿sí? Entonces, ¿qué inquietudes ven? ¿Qué dudas ven o qué dicen ustedes? Juepucha, esto no lo entendí. Profe, a ver, si de pronto es que yo no entendí. Se supone que todo lo que estamos viendo en este momento en pantalla son todas las metodologías. Es una buena práctica de las metodologías, pero para poderla aplicar a un proyecto. Pero siempre que yo tenga un proyecto, ¿debo de aplicar tal cual está acá? O digamos que acá es como para usted mostrarnos cómo se podría encajar cada una de las metodologías que nos acaba de enseñar.
Exacto. Acuérdate lo que yo siempre les digo. El tema es, coja lo que a ustedes les sirva más. Pero la idea, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un proyecto bien estructurado, esta es una propuesta que yo les hago y les digo, mire, ustedes cogen ágil y tradicional y así pueden tener mejores resultados. Pero si tú dices, no, para mí es mejor tradicional, pues se va por tradicional. O dice, no, ¿qué es tradicional? Quita todo esto de acá, como tal de los sprints y los product backlog, y empieza a ejecutar tarea por tarea. La 1-2-1, 1-2-2, 1-2-3, empieza cada una de las tareas a ejecutarlas, a realizarlas, y va cerrando los ítems. Eso es tradicional. Que no, que yo quiero solamente Scrumban. Ah, bueno, entonces mire, ahí sí ya puedo aplicar como tal esta parte de los sprints. Y no es tan rígido, no sé, de 2 a 4 semanas, sino que se puede demorar un poco más. Y puede hacer, no sé, revisiones no diarios, sino si quiere una vez por semana o ese tipo de cosas, ¿sí? O si quiere ya aplicarlo Scrum. ¿Qué pasa? La idea es que ustedes conozcan cómo puede uno, digamos, estructurar un proyecto utilizando las mejores herramientas que están disponibles como tal para poder gestionar un proyecto, ¿sí? Digamos, esta es una buena práctica que pues yo la revisé, pues, en un momento la utilicé, me funcionó y quería compartírselas a ustedes. Es como un paso a paso de todo lo bueno que he logrado en varios trabajos que he hecho y que pues resultan para que ustedes lo conozcan. ¿Sí? Mírenlo acá. Entonces, ¿qué requiere? Requiere obviamente conocer, ¿sí? Y requiere que uno sea muy disciplinado. Porque, por ejemplo, realizar estos seguimientos, el tablero, las entregas, las revisiones diarias, todo esto requiere que uno pues esté siempre ahí, caminándole a la gente, pendiente, mirando, viendo qué puede pasar mal, qué puede suceder mal y qué puede salir como tal, se puede salir del cauce. ¿Listo? No sé si tengan algún otro comentario. Profe, Sí, señor. Javier. ¿se me escucha? Te oigo con un poquito de interferencia, pero cuéntame. Ahí está. Ahí vamos. Profe, tengo dos. La pregunta. La otra es como una sugerencia. La primera pregunta es, cuando usted habla de la metodología tradicional, en sí específicamente, ¿a qué se refiere? Respecto de la metodología tradicional, hablábamos de poder planificar lo que nosotros hablábamos de poder como tal entender el problema, de poder como tal decir, oiga, este programa, este tiempo, este presupuesto, todo eso hace parte de tradicional. Todo esto de acá arriba es la buena práctica de tradicional. Esto de acá abajo, bueno, hasta el EDT, digamos que acá está el desglose de tareas, pero esto de acá ya hace parte como tal del agilismo para poder darle solución a un problema, a una actividad o lo que nos pueda surgir en el día a día. ¿Listo? Lo de abajo es el mejoramiento a través de los hechos, por decirlo de una manera, se ha acomodado mejor las cosas. Correcto. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a iterar todo el tiempo, a trabajar todo el tiempo en la ejecución de actividades, pero de una manera ágil, para poder darle solución. Que me sale un problema, listo, en el sprint lo vamos solucionando. Que tengo esta actividad, en el sprint la vamos como tal abordando. Y así ir haciendo entregas de cada una de estas tareas, pero utilizando agilismo. ¿Listo? Ese es como tal el concepto. Comprendí bien ya estaba buscando como el significado de metodología tradicional, pero me imaginaba era lo de antes, vamos a montar un negocio, hágale y hasta que quiebre o gane. No, acuérdate que aquí, digamos, el tema de tradicional es como yo les traigo es la buena práctica de que planifiquemos, miremos riesgos,
cojamos cronogramas, desglosemos tareas, miremos el presupuesto, todo ese tipo de cosas hacen parte del tradicional, porque eso es lo que todo el tiempo hacen los proyectos. Pero el plus aquí es el tema de agilismo para solución de actividades. ¿Listo? Ese es el... Profe, y de pronto, bueno, o sea, yo estoy mirando la imagen y realmente le confieso que estoy buscando por internet también como para irme relacionando mejor. Pero sería chévere de pronto, no sé si de posibilidad suya hay que nos pueda compartir un proyecto ya montado y ya ejecutado, o sea, como para uno tener en cuenta cómo es el desglose. Porque aquí pues vemos que las funciones están por números, por ítem, y pues ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿cómo las organiza? ¿Cómo las va organizando? ¿Cómo van saliendo? O sea, como tener un ejemplo real de cuando va saliendo, se va formando, se va transformando una función de cada ítem. Sería de pronto bueno mirar un ejemplo real, ¿no? Un ejemplo... ¿Tú dices en el agilismo? O sea, en la parte... Sí, señores, más que todo en esa parte es la que es como que la que más le estoy así como que... ¿Cómo se van presentando las funciones? ¿Cómo se elaboran? ¿Cómo se van proyectando? ¿Y cómo se van generando? Yo les voy a conseguir un proyecto que es fácilmente entendible y ese lo vamos a ver si quieren arrancamos la próxima clase, que es algo sencillo, es elaborar un video para una empresa y se utiliza Scrum para que ustedes miren de paso la herramienta Trello y lo vemos cómo se soluciona, cómo se va haciendo y cómo sería el paso a paso para que podamos entender esto. ¿Listo? Entonces, tengamos el concepto y con eso miramos como tal el ejercicio. Ese ya lo tengo por ahí. ¿Listo? Ok. Valentina, ¿me levantaste la mano? Sí, buenas noches, ¿me escucha bien? Buenas noches. Ahí ya te oigo, sí, señora. Pues yo quería, no sé si dar como un ejemplo. Yo trabajo con un proyecto de evaluación y de integridad en mi trabajo. Entonces, pues como estoy en eso todo el tiempo, logro entender un poco más pues la lógica de todo lo que se hace día a día en el proyecto. Si vamos a hacer una capacitación, entonces todo el tema de logística, de que si se van a dar refrigerios, qué tipo de refrigerios, el presupuesto, cuántas personas se invitan, cuántas van, y es agilizar siempre todo el tema de toda la información para que todo salga de la mejor manera. Y ya si se van presentando imprevistos de que de pronto asistieron más personas a la capacitación o menos personas, entonces ¿qué se hace con los refrigerios? Sí, creo que lo veo por todo ese lado, no sé si lo estoy tomando bien. Sí, digamos que el agilismo, pues uno habla de proyectos grandes y todo eso, pero el agilismo uno también puede, por ejemplo, en Scrum y Kanban también puede utilizar proyectos sencillos. En algún momento alguien decía cómo poder utilizar Scrum para hacer una fiesta de Halloween. Entonces, mira que es todo ese tipo de cosas. Entonces, empezar a ver cuántas personas vienen, qué necesito, qué les voy a comprar, cuántos litros de gaseosa voy a tener, quién va a dar el presupuesto, qué actividades necesito, si es un pastel, si es un sándwich, si hay que prepararlos. Todo ese tipo de cosas van a ser parte como tal acá del tema tradicional. Entonces yo empiezo a preparar, quién va a hacer qué cosa, cuánto tiempo me va a demorar, cuánto me va a costar. No sé, si digamos ese proyecto que tú dices, Valentina, lo meto en el tiempo, entonces dice, este cronograma no va a ser en días, sino va a ser todo un día, pero en horas. Entonces yo saco en horas de las 8 a las 9 hago esto, a las 9 a las 10 hago esto, 10, 11, 11, 12, 3, así, tanto. Y esas actividades que van saliendo acá, que si sea, por ejemplo, comprar el queso, comprar el pan, comprar el jamón, comprar la gaseosa, poner los meseros, todo eso son las actividades que van a venir acá. El proyecto va a ser ¿qué? Dar, por ejemplo, los alimentos, los refrigerios a las personas que están como tal en el evento. Entonces, uno, no sé, formar los sándwiches. Dos, tener listo las mesas. Tres, alimentar a las personas. Entonces, mira, entonces en el uno, comprar los ingredientes. Dos, crear los sándwiches.
aquí digamos que, no sé, bebidas, comprar las bebidas, surtir las bebidas, alistar los alimentos y las bebidas. Acá en 3.1, no sé, pues digamos que repartirlos y verificar los sobrantes, no sé, y ahí lo podemos empezar a bajar como tal dentro de esto y decir qué es lo más importante. Entonces, vea, lo más importante es comprar los alimentos y, no sé, organizar las mesas. Y también es importante ver qué se va a hacer con los sobrantes. ¿Por qué? Porque los sobrantes toca botarlos, toca... bueno, entonces mire, ya empezamos a ver como tal estos requerimientos que son. ¿Sí? Miren ahí cómo ya vamos sacando. Entonces decimos, mire, aquí entonces en la tarea 1 se arma el sándwich, como tal se compraron los alimentos, no sé, se arma la mesa, aquí se le da de comer a la gente, aquí las servilletas, qué sé yo. Y como tal empezamos a hacer el sprint diciendo, bueno, entonces si vamos a armar los sándwiches, entonces la actividad 1 es desempaque el jamón, desempaque el queso, arme el sándwich. El 2, no sé, alistar la mesa. Entonces la 2, 3, 1, 1 va a ser, tome la mesa, límpiela, vístala, o ubíquela, vístala y ubíquela. Listo, miren que ya tuvimos nuestro sprint y lo ejecutamos no en 2, 4 semanas, sino lo ejecutamos de 10 a 20 minutos. ¿Cómo le fue? ¿Ya lo tiene listo? Sí, mire, aquí está la mesa y aquí están los sándwiches. Listo. Actividades realizadas. ¿Qué pasó? No, es que, ¿cuál es la retrospectiva del proyecto? Los sándwiches me quedaron mal armados, o los sándwiches quedaron unos sin queso, otros sin jamón. Bueno, listo, entonces ya sabemos qué pasó. Entonces mire que para el siguiente sprint de los sándwiches ya sabemos qué nos sucedió. Y como tal, vamos a empezar a ejecutar cada una de las acciones para que al final, ¿cuál va a ser el entregable? Poderles dar de comer en un evento sándwiches con gaseosa a las personas. ¿Sí? Miren cómo cada uno de estas actividades se van bajando y cómo las vamos ejecutando para poder tener que es nuestro entregable. Eso se puede aplicar para muchas cosas. Incluso, pues sí, uno lo ve para proyectos gigantes y todo el tema, pero mire que, por ejemplo, en el ejemplo de Valentina, cómo poder entregar, no sé, dar de comer a unas personas en una actividad, por ejemplo. ¿Sí? Ahí sirvió un poco más el ejemplo, mientras vemos el otro ejemplo ya aplicado. Sí, claro, profe. Muchas gracias. Vale, Valentina. No sé si hay alguna otra inquietud. Listo, entonces... Hola, profe, una pregunta. Señor, sí, señor, cuéntame. Profe, yo ahorita estoy haciendo un proyecto Ajá. y hasta ahora está en la fase donde estoy estructurando el proyecto como para presentarlo. ¿Cómo aplico esto a ese proyecto o cómo hago para aplicar esto? Porque pues todavía no tengo empleados, no tengo nada de eso. Entonces, estoy haciéndolo yo solo el proyecto. ¿Cómo hago para aplicar todo esto en el proyecto? Si yo ahorita no estoy, digamos que delegando tareas, sino que lo estoy haciendo todo yo desde el principio. Lo está haciendo usted solo. Listo. Exacto. Ese es un tema de emprendimiento que sucede mucho, que a uno le toca hacer todo. Pero entonces, ¿qué puede hacer? Primero, primero estructura el proyecto de qué es, ¿cierto? De ahí, Sí. ¿qué puede hacer usted? Empieza a ver cuál va a ser su alcance o qué es lo que va a realizar. Si es un producto, un servicio, ¿ya? Como tal. Teniendo en cuenta eso, pues, por ejemplo, si es un producto, entonces diga, ¿yo qué necesito para tener ese producto? Entonces necesito diseñarlo, necesito probarlo, necesito hacer hacer una muestra, después probarlo, después qué necesito hacer, ¿cierto? Entonces dice, bueno, si yo necesito diseñarlo, entonces yo necesito como tal, no sé, coger un programa, un software de diseño y empezar a hacer planos. Mire, yo tengo que hacer planos. O no, o ya tengo los planos, necesito ir a un taller. Entonces, reviso planos, me voy a un taller para que me lo hagan. Vale, listo. No sé, usted le puede sacar más actividades, por ejemplo. Dice, necesito un taller, necesito comprar materia prima, necesito X o Y cosas.
Por ejemplo, acá, si ya es un producto mínimo viable, entonces necesito armarlo, necesito revisar que sea la materia prima correcta, necesito comprar, no sé, suministro si lo voy a pintar. En el 3 si lo voy a testear, entonces necesito sacarlo a la calle, que alguien lo revise, que me dé su retroalimentación. Dependiendo de las actividades que haga Jimmy, usted va organizando el EDT. Esto es un EDT. El desglose de actividades es un EDT. Y conforme usted empiece a desglosar, a desmenuzar el proyecto, usted va a saber qué tiene que ir haciendo primero. ¿Sí? Por eso es tan importante este concepto del desglose de tareas o de actividades. Porque usted así va a saber, va a decir, ah, bueno, entonces, si yo desgloso mi proyecto en esta manera y ya tengo identificado claramente qué actividades tengo que hacer, pues entonces yo puedo decir, ah, bueno, yo puedo ejecutar primero esta la ejecuto después, esta la ejecuto ahorita, esta la ejecuto en este momento, y así se empieza a comer el pastel de a pedacitos, el proyecto de a pedacitos, ¿listo? Esa es la forma como usted debe Listo. ejecutar su proyecto, ¿listo? Listo, gracias, profe. Vale, Jimmy. Listo, compañeros. Entonces, bueno, nos da para, yo creo que para una última pregunta y con eso ya cerraríamos la clase de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe. Sí, señor. Caso así, un ejemplo. Bueno, hay un negocio familiar, el negocio va para la quiebra, está sobre la marcha, todavía tiene las puertas abiertas al público y se quiere mejorar el negocio. ¿Se puede implementar esto sobre la marcha? Sí, claro. Sí, claro. Usted puede coger, acuérdese que usted puede coger el proyecto y dice, bueno, como si fuera una fotografía de hoy, ¿cómo estamos? ¡Pra! Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces dice, mi objetivo es mejorar el negocio. Listo, entonces su proyecto va a ser mejorar su negocio. Y con ese mejorar su negocio empieza a ver, bueno, ¿a dónde yo le quiero apuntar? A que venga más gente, que solo jóvenes, que solo los ancianos. Entonces empieza a ver a dónde usted quiere apuntar. No, que me di cuenta que es por productos, entonces necesito evaluar más productos. No, que el lugar no es adecuado, entonces mire que ya es lugar. Entonces segmento, producto, lugar. Entonces mire que son ya sus objetivos a donde le quiere apuntar. Y ahí entonces va a decir en el segmento, ¿qué necesito yo para abrir el segmento? Redes sociales, necesito salir a preguntarle a la gente, necesito que me conozcan, todo eso. ¿Qué producto? Entonces, ¿qué producto le gusta a la gente? ¿Qué productos veo que puedo yo comprar, y vender? ¿Qué productos, no sé, si necesito neveras, entonces necesito poner neveras? El otro tema, lugar. Entonces, necesito remodelar, necesito comprar indumentaria, necesito... Y como tal, usted empieza a desglosar qué necesita de su proyecto para irlo como tal desglosando, ir viendo qué va a empezar a hacer en un orden secuencial. ¿Listo? Esa es la idea de utilizar como tal estas metodologías. Poder desglosar y ver cómo poder empezar a sacarlo más rápido para poder ir logrando entregables, ir logrando objetivos, que eso es lo que usted a la larga espera, lograr los objetivos de su proyecto. ¿Listo? ¿Sí quedó más claro o...? Sí, profe, sí, me quedó claro. Gracias. Vale. Bueno, compañeros, entonces, tranquilos. Parece un monstruo grande, pero no es un monstruo grande. Es únicamente un tema de conceptos. Miren que la idea es que ustedes conozcan lo que hay disponible y cómo se puede utilizar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Angie, sí señora, última intervención. No, Cristian, profe, lo que pasa es que estoy con el usuario de mi hija. Tranquila. Profe, yo comparto la opinión de Javier, ¿sabe por qué estamos perdidos? Porque no lo hemos integrado en un proyecto completo. Entonces nos sentimos que es un monstruo avasallador, que estamos más perdidos que la mamá del chavo, como se dice ahí popularmente, ¿no?
Estamos bastante perdidos por eso, porque es que las conversiones que usted maneja acá, pues obviamente usted las muestra es en otra parte del proyecto, ¿no? Para orientar. Entonces todo eso nos lleva muy perdidos. Sí, Sería sí, no. bueno, de verdad, que nos pueda compartir un bosquejo de un proyecto. Obviamente, pues usted tiene la obligación de confidencialidad con sus empresas, pero sí un bosquejo de un proyecto que nos pueda orientar un poco más. Listo, listo, no. No, y la idea es hacerlo con algo sencillo para que ustedes digan, ah, sí, mire, eso lo vamos a hacer. Entonces, Sí, para que ustedes lo puedan entender el concepto. Listo. es que hoy repasando para la evaluación suya, respondiéndola, Ajá. realmente me di cuenta que hay muchísimas estrategias o muchísimas formas de hacer un proyecto, ¿sí? Sí, Muchísimas sí. clases. Eso, hay mucha cosa, Cristian, hay mucha, mucha. Lo que pasa es que uno tiene que ser un poquito curioso para poder ver cómo poder integrar y llegar a este nivel de ver varias cosas, ya es con leyendo mucho y enterándose de varias cositas. Pero no, no, Pero, tranquilos, sí es bueno algo que nos aterrice para que no comencemos. tranquilos. Hoy con la evaluación me quedé más perdido, porque hablamos de las diferencias, de las diferentes formas, y usted en todo mencionó como unas 20 formas diferentes en toda la evaluación. Entonces, al investigar uno, se abre hacia más ramas, hacia más ramas, hacia más ramas, y más se pierde si no hay algo que lo aterrice realmente. Claro, pero acuérdense que el de la evaluación era solo el módulo 3. Es más fácil, ahí le di el tip. Bueno, Listo, profe, listo, muy listo, amable. dale. Andrés, señor. Profe, no, yo le iba a proponer si de pronto la próxima clase entre todos podíamos construir Sí, sí, eso esta estoy bien. metodología, que de pronto se traiga como ya, no sé, en Excel o en el project, y que entre todos en la clase vayamos construyendo como para que sea un poquito más entendible Sí, el sí, paso a paso. sí, sí, esa es una buena idea y lo voy a traer en un Excel y lo vamos llenando. Y con eso ustedes se van dando cuenta cómo lo podemos ir entendiendo mejor. Listo, Andrés, sí, señor. Sí, profe, es que haciendo es que se aprende, entonces Claro, así con teoría queda uno un poquito perdido, pero claro, claro, lo listo. agradecemos si se puede. Muchas gracias. Sí, señor, con mucho gusto. Listo, listo, compañeros. Entonces, muchas gracias. Tranquilos, no se preocupen. Aquí lo vamos y lo volvemos a revisar. Voy a volver a subir la información. Si me quedé preocupado es por lo que me dicen que no se puede descargar. Voy a volver a borrar eso y voy a volver a intentar subir. Listo, para que ustedes tengan la información ahí a la mano, ¿vale? ¿Estás comiendo qué pasó? Muchas gracias a todos. Una buena siguiente clase. Estaba Estamos raro. hablando entonces. Estaba raro. Gracias, profe. Bueno, hasta luego a todos.